Empezamos en 3, 2, 1. Buenas noches. ¿Sabías que la ozonoterapia se está utilizando en muchas ramas de la medicina y dentro de ellas en la ginecología? Así que en este tu espacio favorito vamos a tratar un tema muy importante el día de hoy, que es el uso de la ozonoterapia en la ginecología. Y para esto nos acompaña la doctora Danitza Paucar Santana, especialista en anestesiología y terapia del dolor. Doctorita, buenas noches. Buenas noches, Lizeth. Un gusto y muchas gracias por la invitación para este tema innovador. Más o menos es muy fresco el área que ahora se está utilizando en ginecología. No es más de 7 años su uso, su implementación en esta terapia complementaria para la ginecología. Y se sabe que ayuda mucho a las mujeres. Justamente por eso estamos tocando ese tema, para que muchas de nuestras pacientes que nos están viendo aprendan. Por eso empiezo, doctorita. ¿Cómo se aplica la ozonoterapia en la ginecología? En la ozonoterapia en la ginecología se divide en una parte no invasiva y una parte invasiva, entre comillas, ¿no? O sistémica más que nada. Lo que es todo lo que es localizado es, por ejemplo, el uso del aceite, el uso de las insuflaciones de ozono o el uso de óvulos de ozono que existe en el mercado. Y la parte invasiva es, por ejemplo, si queremos hacer una insuflación de endometrio, etcétera, que se hace a través de una sonda, no es dolorosa, no necesita anestesia para eso, es ambulatorio y la ventaja es que el paciente continúa su vida laboral o sus quehaceres del día, ¿no? Nos demanda entre 10 a 15 minutos el procedimiento y las pacientes no pueden por qué alterar su ritmo de trabajo. Mire. ¿Y cuáles son los beneficios de la ozonoterapia en la ginecología? El ozono, en términos generales, es un gas, ¿no? Está en la atmósfera, lo tenemos en nuestra capa de ozono que nos protege, por ejemplo. Desde ahí ya vamos viendo, ¿no? Desde 1800, por ejemplo, que se inventó de manera industrial el uso del ozono para poder potabilizar el agua, por ejemplo, y luego para hacer tratamiento de aguas residuales, cuando se hace el reciclamiento del agua, ¿no? Luego ya más adelante Tesla usa por primera vez y entonces se ve los efectos regenerativos y se hace un estudio cada vez más minucioso, cada vez con mejores resultados y se va mejorando el uso, ¿no? Entonces el ozono es un gas que se extrae del oxígeno a través de unas descargas eléctricas, obtenemos ese ozono. Existe el equipo que es un generador de ozono y nos da ese ozono de uso médico, que es diferente, ¿no? Si bien es cierto, sus primeros trabajos fueron obtenidos de manera industrial, pero de ahí la extracción y la obtención del ozono médico es a través de generadores, ¿no? Doctora, ¿y qué condiciones ginecológicas se pueden tratar con la ozonoterapia? Bueno, la ozonoterapia en ginecología, por ejemplo, lo más común son las vaginitis recurrente, la enfermedad pélvica inflamatoria crónica, la endometriosis. También tenemos, por ejemplo, el síndrome de Asherman, si queremos ser más, ¿no? Que son pacientes que tienen algún tipo de infertilidad secundaria y esto usen ellos, ¿no? Y en estas pacientes que, por ejemplo, tienen la vaginitis o vaginosis recurrente, ¿no? Las enfermedades pélvicas, ¿cómo les ayuda la ozonoterapia? Para empezar, el ozono es una terapia complementaria. En ningún momento el paciente va a evitar o dejar de usar su medicación, ¿no? Su antibiótico o su antifúngico si se ha detectado hongos, ¿no? Si es una bacteria, etcétera, ¿no? El ozono tiene actividad, se dice que es bactericida, que es un virucida, que también es fungicida, o sea que sirve para las infecciones por hongos, bacterias y virus, ¿no?
Entonces, el ozono, por vía sistémica, cuando hacemos la hemoterapia, por ejemplo, le da una motilidad y flexibilidad a los glóbulos rojos para que puedan llegar a estos tejidos dañados, donde la oxigenación está disminuida. Son tejidos hipóxicos crónicamente, ¿no? Y de ahí que viene su destrucción y su pobre reproducción celular de esos tejidos. Entonces, al mejorar esa condición, se mejora la oxigenación y entonces esos tejidos tienen esa capacidad de responder mejor a la terapia que están recibiendo, ¿no? Cuando hay una vaginitis recurrente, aquella paciente que por lo menos 3 veces al año cursa con esas infecciones, que recibe los mejores antibióticos, etcétera, pero es de repente su condición de la paciente o la virulencia que tenga la bacteria que esté generando eso, que hace que sea recurrente, que no llegamos a una cura, ¿no? Entonces es el ozono el que va a mejorar esa reproducción celular, esa oxigenación, va a mejorar la inmunidad localizada en esa zona, por lo tanto permite actuar mejor a los antibióticos, a la terapia, a los protocolos que use el ginecólogo, ¿no? Justo algo importante que usted menciona, ¿no? De que se ve incluso en la consulta ginecológica que hay muchas mujeres que vienen porque o no les hizo nada el tratamiento que ya se les dio o nuevamente la complicación que presentaban regresa. Entonces, ya sabemos de que esta es una terapia complementaria a esto, ¿no? Porque hay muchas mujeres que ya no saben qué hacer, ¿no? Porque vienen por lo mismo. Y sobre todo que se vuelven resistentes, ¿no? A veces la automedicación también implica acá mucho, ¿no? Para la resistencia que hacen muchas de nuestras pacientes a los antibióticos, todo eso. Y también he escuchado que nos ayuda también por la infección del virus del papiloma humano. Sí, sobre todo, entre paréntesis, toda la mujer donde se detecta esta infección, lo ideal sería que lleve una terapia complementaria con el ozono, porque al mejorar su inmunidad va a hacer que esas células, una vez que pase ese estadio agudo, las células respondan mejor al tratamiento y evitar, ¿no? Porque ya sabemos que esa infección ya está demostrado que hay algunas cepas que pueden producir cáncer de cuello uterino. Y esto es porque cada vez vemos la población más joven en una edad reproductiva, ¿no? Están presentando estos casos de cáncer de cuello uterino, ¿no? Entonces, en ellas van muy bien, por ejemplo, los óvulos de ozono que existen en el mercado, van muy bien, ¿no? Entonces, la infección del papilomavirus a veces no detectamos que sepa, ¿no? Claro. Pocas veces se hace el estudio, la diferenciación de qué cepas son, ¿no? Y puede ser que sea una cepa que predisponga al cáncer de cuello uterino, entonces debemos tener ese cuidado, ¿no? Claro. Y en este caso también nos va a ayudar para las displasias en el cuello uterino como una cervicitis, una displasia leve. Claro, si es que tú actúas tempranamente ante esa infección por el papilomavirus, y ya la mayoría, porque esto es una información que todas las mujeres debemos conocer, es que esta es una infección de transmisión sexual, ¿no? Entonces, también tiene que ser tratada su pareja. No debemos olvidarnos de eso. Y 2, es que no solamente voy a estar cuidando esa fase aguda de infección, sino probablemente esté evitando algo más grande más adelante, ¿no? Eso es lo que creo que podría ser lo más relevante para hacer de que sí quiero curarme de esto, no quiero que me vuelva a pasar, ¿no? Entonces, la toma de conciencia de la mujer ante esa infección es no alarmarse, ¿no? Responder bien y más bien tomar todas las medidas para que nos ayuden a tener una vida reproductiva, una vida
plena, ¿no? Un estilo de vida adecuado. Eso. Incluso también se ven muchas pacientes en el consultorio de ginecología que sufren de endometriosis, ¿no? Que como usted dice también es una terapia complementaria, ya sabemos es una terapia complementaria, no es un tratamiento principal, no es complementaria también con lo que el ginecólogo les da, ¿no? Ahora, doctorita, he escuchado también en los temas de infertilidad, ayuda bastante. Sí, o sea, el que ha tenido estudios es, por ejemplo, es el síndrome de Asherman, o donde tienen un endometrio muy delgado. Hay instalaciones o insuflaciones de ozono, así como gas como tal, o a través de la instalación del agua ozonizada, ¿no? Entonces, ayuda, una que aparte de que distiende esa cavidad tan pequeña y fina que es el endometrio, pero el ozono hace como una regeneración glandular en esa zona y los ginecólogos, por ejemplo, en España, una de las que mucho lo usa y tiene bastantes trabajos realizados, trabajos científicos, es la doctora Rey. Entonces, la doctora en su clínica ginecológica, tanto de rejuvenecimiento y de infertilidad, usa esta terapia para mejorar la respuesta, porque de todas maneras durante la infertilidad pues usan inductores propios de hormonal para que este endometrio crezca y tenga sea confortable para cuando se haga la implantación, ¿no? Doctorita, y en la menopausia hay muchos pacientes que vienen justamente por la vaginitis atrófica, ¿no? Entonces, en ellas también ayuda esta terapia. Lo que hacemos es, las mujeres debemos atendernos muy tempranamente a eso, ¿no? No es simplemente los cambios, ¿no? No solo vienen cuando ya se suspendió la regla y está declarado que ya estás en la menopausia, ¿no? Sino que unos años antes ya deben estar empezando nuestros cambios de la parte celular de la vagina, ¿no? Entonces la atrofia, que es el extremo, ¿no? Suele mejorar. A raíz de eso, por ejemplo, en España sí hay óvulos de ozono con ácido hialurónico, ¿no? Como antes de la entrevista comentábamos, hace 10 años atrás nunca hubiéramos pensado de que hay un rejuvenecimiento vaginal con el láser, por ejemplo, con la radiofrecuencia o con el ozono, ¿no? Porque son tratamientos no tan invasivos, no producen dolor, no generan hospitalización. Entonces, para alguien que está bien controlada, ¿no? Entonces, puede usarlo incluso muy preventivamente y lo hace periódicamente y entonces tenemos una pared vaginal todavía funcionante que no caiga a ese extremo que es la atrofia, ¿no? Que tantos problemas les da a la mujer. Eso sí. Y en este caso, ¿hay contraindicaciones para esta terapia? Como al inicio, el ozono es un medicamento natural. Pocas tienen sus contraindicaciones, como son la enfermedad de las células falciformes de los glóbulos rojos, en el hipertiroidismo y en el embarazo. En esas condiciones, en el embarazo, lo que falta son estudios para demostrar que es inocuo para el feto, ¿no? Entonces, ya se están haciendo trabajos más grandes en ratas, por ejemplo, ahora embarazadas, ¿no? Pero el embarazo aún sigue siendo una contraindicación para nosotros absoluta. Pero eso no quiere decir que no pueda usarlo antes del embarazo. Al contrario, si tuviéramos las altas posibilidades de tener un embarazo de alto riesgo, de tener un embarazo muy difícil, sí se puede usar el ozono antes de, ¿no? Para llegar lo más saludable posible para ese periodo hermoso que es el embarazo.
Entonces, a ver, hay que tener en cuenta de que si sufrimos las mujeres de infecciones vaginales recurrentes, como la candidiasis, la vaginosis bacteriana, inflamaciones pélvicas que se da en la mayoría de las pacientes que vienen justamente al consultorio ginecológico, ¿no? A las que sufren de endometriosis, vaginosis atrófica, y ya saben que una terapia complementaria justamente es la ozonoterapia, ¿no? Y doctorita, ¿cómo son las sesiones? ¿Cuántas sesiones? ¿Es que solo es una sesión de repente para ellas? ¿O cómo se da en este caso? No, ahí dependiendo de la gravedad, son entre 2 a 3 sesiones por semana y en promedio son entre 10 a 15 sesiones. Y algo que también sirve el ozono es, por ejemplo, en las pacientes posparto. No todas, hay pacientes que han tenido bebés muy grandes, macrosómicos, ¿no? Entonces, hay un síndrome que se llama la meralgia parestésica, ¿no? Que es que la paciente tiene dificultad para caminar, tiene debilidad, ¿no? En el muslo, en las piernas o en la zona inguinal, tienen dolor. Algunas, incluso en los casos severos, dicen sentir sensación de ardor, ¿no? De quemazón. Entonces, que son signos, es como un dolor neuropático, porque el bebé grande ha estado comprimiendo los plexos pélvicos, ¿no? En ellos también es parte de su tratamiento hacer bloqueos o el uso de la ozonoterapia. Las ayuda mucho y acelera su recuperación. Claro, por el trauma que Que ha se ha dado habido. en esa parte, ¿no? Sí. Ay, mire. Y en este caso, doctorita, ¿qué precauciones deben tomar las pacientes con la ozonoterapia? ¿Hay alguna precaución que deben tomar? No, no hay ninguna, excepto esas 3 contraindicaciones que hemos dicho. Ujú. Después, el ozono sistémico, si vamos a decirlo así, es a través de la hemoterapia, puede ser las insuflaciones rectales, también la insuflación vaginal, o el uso del aceite localmente, o el uso de los óvulos de ozono, ¿no? Claro. Entonces, no produce dolor y las sesiones son rápidas, son breves, duran entre 10 a 15 minutos, no es más. Justamente, ¿hay algún efecto secundario? No. O Nada. sea, el paciente después de su sesión puede volver a Tranquilo. su trabajo, puede volver a su ritmo normal. Perfecto. ¿Y cuáles son las limitaciones actuales en la ozonoterapia, en la ginecología y qué avances se espera tener en el futuro? En realidad, la ozonoterapia es falta de conocimiento, de mayor divulgación, porque es una terapia económica, ¿no? Es de fácil administración, no interrumpe la labor de las pacientes, no se necesita, como decía, una sala de operaciones, no se necesita hospitalización, entonces no hay ningún efecto colateral porque es un medicamento natural. Eso. Entonces, no es algo artificial que uno podría hacer una alergia, algo así, no. Eso, Es porque una muchas de manera, las pacientes tienen miedo justamente a eso, ¿no? así es. Hay pacientes que le temen a las inyecciones, etcétera. Entonces, hay opciones. Hay opciones para el tratamiento. Y sobre todo que con esta terapia van a responder mejor al tratamiento que se les da. Eso sobre todo, ¿no? Entonces, a veces vienen con ese temor al consultorio de que si funcionará, no funcionará el tratamiento que me da, pero pues ya saben, tienen una terapia complementaria para justamente que nuestro organismo responda mejor a estos tratamientos. Sí. Como le decimos, del 100%, se dice que entre los 30 a 50 años, más o menos el 60% alguna vez en su vida va a presentar una infección. Pero de ese grupo, más o menos un 10, un 8% van a tener cuadros recidivantes. Entonces en ellas entra a tallar esta terapia complementaria, ¿no? Muchas gracias, doctorita, por su tiempo, por brindarnos su conocimiento. Muchas gracias y la esperamos en una nueva oportunidad.
Doctorita, también queremos que nos deje un tips para nuestras pacientes. Bueno, ahora las mujeres atrasamos o nos hemos vuelto, hacemos embarazos muy tardíos en nuestra edad, ¿no? Entonces, si eso es el caso de algunas de nosotras que estemos aquí siendo mujeres muy productivas, muy trabajadoras, ¿no? Ahora con las profesiones distintas, que incluso antes solo era exclusivo de los varones y ahora existen plazas, existen mujeres que desempeñan ese trabajo, deben mantenerse lo más saludable posible. Y si en su mente está un embarazo, pues hacer todo para en ese momento que llegue uno esté lo más saludable posible. Y eso implica, si ya tengo programado, pensado que voy a embarazarme, bien puede hacer su ozonoterapia, puede tomar sus vitaminas, ¿no? Su ácido fólico, ¿no? 6 meses antes, ahora se dice, para evitar las malformaciones congénitas. Y esas son medidas que van a ser universales a nivel mundial. No es una vanidad, no es nada. Tiene que ser un parte de conservar la salud de nuestro futuro bebé, ¿no? A eso se le llama una muy buena inversión. Así es la mejor inversión. Así es. ¿No? Entonces ya sabes, tu mujer, si estás pensando en embarazarte, planifica tu embarazo y ya sabes, toma tus vitaminas antes y la ozonoterapia también es una muy buena alternativa para que estés preparada. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti. Hasta la próxima. Muchas gracias. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales para que te sigas enterando de los temas tan importantes que tenemos para ti. Adiós. Buenas noches.